Saludos muchachos, Saludos. saludos, la que hay. Espero que estén bien. Aquí estamos en otro episodio más de The Movie Lovers Podcast. Y hoy vamos a estar hablando de la película que cambió el cine de la mafia para siempre. La saga familiar más poderosa de la historia. Estamos hablando de la obra maestra de Francis Ford Coppola y Mario Puzo. Eso es El Padrino. The Godfather. Así que vamos a empezar con, ¿cuál para ustedes es la mejor parte, la uno o la 2? Hay mucha gente que piensa que la uno es insuperable por la pureza, por Marlon Brando. Hay gente que piensa que la 2 es la mejor secuela en la historia del cine, a ese nivel. Así que empezamos contigo, Jorge. Y a fallite. Pues fíjate, entre las dos partes, yo siempre he dicho que la parte uno es como que la más icónica, porque tú puedes decir Godfather, yo creo que la única película que van a pensar es en la uno, no en la 2 ni en la Selma, se les va a olvidar que hay una trilogía de esas películas. Siempre van a decir Godfather y siempre van a pensar en Marlon Brando. Yo entiendo que ese es el efecto cultural que tuvo en el mundo del cine. Ese personaje como que icónico de él, que hasta muchas películas lo terminan imitando. Entiendo yo que por esa parte, la uno, mucha gente dice que la 2 es la mejor que estuvo hecha, que la segunda parte es la más, pero en realidad la más memorable para mí y la más que me gustó fue la primera parte. Ok. Pues yo me voy prácticamente con la misma línea de Jorge. Para mí, en lo personal, la uno tiene muchos más elementos de impactantes, a diferencia de, ¿verdad? Pues las cosas que ocurren, todas las situaciones que tienen que ver con el personaje de Marlon Brando, atentados, asesinatos. Definitivamente la uno está en un nivel, en mi opinión, superior a la segunda solamente por ese aspecto. Ya la segunda baja las revoluciones un poco, pero la historia es bastante impactante, es más drama de lo que es lo que viene siendo crimen como tal. Y la segunda lleva esta historia que es un poco filosófica, por decir así, donde vemos el comienzo y la caída de una familia. Vemos como la familia Corleone va tomando su posición en el mundo o en el mundo de la mafia con el uprising de Vito Corleone desde su infancia, todo lo que ocurre. Y en el presente, para el tiempo que salió la película, en el presente vemos como Michael se le complica mantener la familia unida, como lo tenía Vito. Se nota la diferencia entre los personajes y la importancia que le dan cada uno, lo que viene siendo la familia, el negocio y todo, en donde vemos a un Vito aferrándose más y dándole más importancia a la familia, y en donde Michael va deshaciéndose de personas, e incluso personas de su familia. Y es una historia bastante dramática, una historia bastante impactante. Pero, volviendo a la pregunta, analizando las dos películas, y viéndolas back to back, yo definitivamente creo que me quedo con la primera. A pesar de que la segunda tiene una historia más fuerte y más profunda, yo creo que, pues, personalmente me quedo con la primera. Ok. Jerry. Pues mira, yo tengo que estar de acuerdo en que la primera película es mejor en términos generales que la segunda. La segunda película es espectacular, no es que esté muy lejos de la primera. Creo que se mantiene la misma temática, le dan seguimiento a la historia de una manera, ¿verdad? Que de una manera impresionante. Lo que para mí hace la diferencia y por lo que escojo la primera sobre la segunda es Marlon Brando, el papel de Vito Corleone, que es un personaje tan grande, demasiado de monumental y que acapara cada vez que sale en pantalla, se queda con la pantalla. En la segunda parte, ese personaje está disminuido, porque la historia pues, así lo requiere, porque es el nacimiento, ¿verdad? El desarrollo del personaje de Michael Corleone. Pero eso hace que la historia pierda uno de sus personajes, a su personaje más grande, que es el que le da, de hecho, el nombre a la trilogía, El Padrino. Y la segunda, pues no tiene ese personaje en toda su magnitud, pero no deja de ser muy buena la película, tremenda, otra obra maestra más. Y se reconoce como la mejor secuela, porque para ser mejor secuela no compite con la primera, compite con todas las demás secuelas de las demás películas.
Correcto. Porque si compitiera con la primera, pues no sería la vencedora, ¿no? No tiene break. Pero por muy poco, tampoco es que simplemente es el personaje de Marlon Brando. Yo entiendo que esa es la gran diferencia. A pesar de que la segunda es otra obra maestra más, que funciona como una secuela y en parte como una precuela también, porque como ya ustedes mencionaron, también ahí tocan la historia de cómo Vito Corleone pues, se convirtió en el padrino. Ok. Yo estoy muy de acuerdo también con que la uno supera a la 2. Dicen que las secuelas nunca son buenas. Este no es el caso. Esta película es muy buena. Lo que pasa es que eso y no. Tiene unos cambios y bueno, pues no está Marlon Brando. El personaje, como lo desarrollan en la segunda, no es igual. Claro, y no podemos olvidar también que esta saga fue lo que llevó a Al Pacino y a Robert De Niro a ser superestrellas. Mm. Ya Marlon Brando lo era, pero esto fue lo que llevó a estos dos individuos a ser superestrellas. Y Robert De Niro aparece solamente en la segunda, Sí. pero sí, definitivamente la primera supera a la segunda. Lo próximo, ¿El Padrino es una glorificación de la mafia o es una crítica disfrazada? Muchos consideran que las películas romantizan el crimen organizado. ¿Ustedes lo ven así o piensan que es algo diferente? Ole, sí, una pregunta bastante... Sí. Yache, de verdad que me pusiste a pensar ahí. Yache, de verdad que no, yo por lo menos no lo veo como una glorificación, yo lo veo como prácticamente como una maldición también. Porque lo veo de esta manera de que, pues, obviamente buscaron las maneras de conseguir esos negocios a través de, pues, más que no, unas prácticas, perdón, que no son positiva, pero no lo veo como una glorificación, como dije, sino como una maldición, porque puede ser que llegue un punto de gloria en la familia, pero el legado que va a dejar también es lo que yo entiendo que va a ser la maldición, porque las consecuencias que eso trae a lo largo del tiempo van a seguir incrementando. So, entiendo que no, es más bien como una crítica, la película de cómo la mafia puede corromper a las familias o unirlas. Pues mira, yo lo veo, por lo menos estas películas, yo las veo y por varios videos que he visto, análisis de las películas, estas por lo menos en específico, lo que van a demostrar es la unión familiar. No lo veo de una manera en la que glorifique lo que es la mafia. Claro, sí tiene ¿cómo te puedo decir? Déjame volver a hacer mi respuesta. Para mí esta película no glorifica la mafia. Sí tienen un mensaje, por lo menos, ¿verdad? De lo que quiere llevar Mario Puzo o Francis Ford Coppola, era más bien que llevar lo que realmente, ¿verdad? Los American Italians pasaron, ¿verdad? En esos tiempos, las cosas, la injusticia, y ¿verdad? Y demostrando el valor y la importancia de lo que es la familia. No creo que realmente lo glorifique de todo. Simplemente, ¿verdad? Lleva un mensaje de familia y, bueno, sorry, no sé qué más decir, en verdad. Y ahí, no, ya, Sí, fíjate, es que no. ¿tú entiendes que no? Ok, sí, Eri. Pues mira, yo entiendo que esta película, la historia completa, la historia que se quiso plasmar aquí, es un retrato de lo que es la sociedad o lo que era la sociedad en esos tiempos cuando la mafia italiana pues emigra y se establece en Estados Unidos, en Nueva York y en ¿Mm? distintos estados. Yo creo que pues es una plasma bien la realidad porque lamentablemente pues no todos son buenos, no todos somos buenos y siempre ha existido gente pues que no escoge el camino correcto y aquí se plasma esta realidad de esa gente que por diferentes situaciones, diferentes circunstancias de su vida, pues llegaron a escoger, en este caso lo que ellos traficaban era con ron, el ron en ese tiempo estaba prohibido y además pues hacían otros negocios que no eran muy lícitos y controlaban pues lo que era la sociedad. También se muestra la parte de la gente que se supone que sea la gente buena, la gente que trabaja para la gente del gobierno, la gente que también hacían negocio con esta gente.
O sea, que es un retrato de lo que fue la vida y la sociedad en ese momento dado, que no está muy lejos de lo que sigue siendo hoy en día, y de la historia de cómo esa gente emigraron, porque inclusive hay gente que dice que esto es casi una biografía, lo único que le cambiaron los nombres, porque ha habido muchas historias de muchos mafiosos italoamericanos que son prácticamente en un gran por ciento similares a lo que cuenta esta historia. Lo único que son otros nombres y otras familias. So, glorificar no, porque la historia no es, al final de cuentas, no es muy buena para los integrantes de la familia, porque de una manera u otra todos terminan mal, la realidad. El padrino muere después de haber sido el hombre más poderoso, muere de una forma bien, que tú dices, diatre. Después de el tipo más poderoso, el que más daba, y morir de esa manera. Entonces, la forma en que muere Michael en la tercera, pues ya eso es un poco más cercano a lo que se ve hoy en día, cómo terminan las cosas para ese tipo de gente. Para mí es un retrato. Para mí no hay nada de gloria aquí. No. Esto es un retrato de lo que hicieron esa gente y las consecuencias, las malas consecuencias que tuvieron por hacer lo que hicieron. Eso es lo que para mí representa la historia, de la primera a la tercera. Y tomando ese punto que Jerry dice, ¿verdad? Que si también fuera una glorificación para, ¿verdad? De la mafia, Michael hubiera terminado feliz o sea, como que se iba a convertir en un héroe y no terminó así. Exacto. Michael tuvo que matar a su novio. Literal. Y también lo que, ¿verdad? Las decisiones que tú tomes van a cada acción tiene su reacción y lo vimos también en el momento en que a Sonny, que es el hermano mayor de Michael, de la manera que lo asesinan brutalmente. Y un fact, ¿verdad? Que quería compartir, ¿verdad? Con lo de la pregunta, si es una glorificación o no. Tengo entendido que en la producción de la primera película hubieron integrantes reales de la mafia observando todo lo que se estaba haciendo y, ¿verdad? Asegurándose de que no hubiera nada muy cercano ¿verdad? A cosas reales, pensaría yo. Ellos trataron de paralizar la producción Sí, de la del película. Padrino. Y hay hasta una serie ya sobre eso. Pero ellos evitaron que utilizaran la palabra mafia por lo menos en las primeras dos películas. Y digo en las primeras dos porque ya en la tercera sí se utiliza la palabra mafia y mencionan a la Cosa Nostra también, pero en las primeras dos evitaron que eso pasara. Son otros tiempos, la tercera sale en el 90, so posiblemente no podían hacer mucho ya en ese tiempo, pero en el 70 sí, todavía ellos estaban por ahí todavía y pues sí, hicieron presión. Sí. De hecho, creo que le ofrecieron hasta chavos para que dejaran de grabar. Es increíble porque, aunque estoy de acuerdo con la opinión de Jerry, que no es una glorificación, pero es una línea muy fina porque la influencia que tuvo el Padrino en la cultura, ¿verdad? Pop, porque todavía se hacen muchas cosas que la influencia del Padrino todavía se siente. Cuando salió la película Scarface, que también la hace Al Pacino, a mí me parece que eso es una glorificación, aunque él muera al final, como quiera, sí, como yo lo veo. Yo entiendo ese punto de vista. Glorificaron en esa película específicamente, glorificaron el crimen porque, wow, mucha gente se creía a Tony Montana por ahí en la calle. Y yo no sé de qué podían darle eso. Y saben que podían darle un twist a la historia de la película y lamentablemente, pues, ahí no hay mucha, ahí no, ahí hay dos caminos, ahí no hay mucho break para tú salir bien parado de eso. Pero nada, seguimos. Las mujeres en estas películas, ¿ustedes piensan que son olvidadas o están colocadas perfectamente en su rol de época? Es si estos fueron diseñados, es si los personajes de las mujeres fueron diseñados perfectamente, son así por diseño, planos, punto, o hay una profundidad más allá. ¿Entienden la pregunta? Yo creo que si, no, si nos transportamos a esa época, que esto ocurre Claro. bien a principios de los 1900, el rol de la mujer era mínimo. Ah, y mayormente, yo creo que para la época que ellos quieren plasmar en pantalla, realmente es bien preciso la forma en que pusieron esos personajes, porque en esa época las mujeres no podían, menos en ese mundo,
sea, estoy hablando en la vida regular, no tenemos mucho. En ese mundo de la mafia, muchísimo menos. Yo creo que sí, y lo delinearon de esa forma, porque de esa forma era la cultura en ese momento de la historia. Jorge, Yo por lo menos pienso que, como Jerry dice, que para esos tiempos también no sé, yo entiendo que lo hacen a propósito para que se vea como que pues que ese ambiente está dominado por, ¿verdad? Por los hombres como tal. Y ahí pues entiendo que no le dan como que da tanta importancia a las mujeres, pero sí demuestran también por lo menos el lado moral en cuestión de las mujeres, porque ahí presentan todo lo que anyway el hombre pierde. Ella es la que trata de como que mantenerte encaminado, pero el hombre también busca su propia perdición ahí. So, no sé si contestó bien la pregunta o no, pero yo entiendo que está, o sea, que es para mí como que a propósito que lo hacen así para que sigan demostrando como que el poder que tienen los hombres en ese universo. Yo del saque, cuando comencé a ver las películas, yo por lo menos pensé, la primera la había visto hace años, no la había vuelto a ver, nunca la terminé. Ahora, ¿verdad? Para el video, pues me preparé y la vi. Yo siempre pensé que después de la muerte de Vito, por ejemplo, la mamá, pensé que iba a tener un poco más de peso en la historia. No sé por qué, pensé que iba a haber algo un poco más de influencia, pero no, ¿verdad? Exacto, es como tú dices, o es que los olvido, es que simplemente los ponen ahí como, pues, la mamá de Lía, ¿verdad? Pues Lleno. ajá, y yo pensé que iba a tener un poco más de peso dado la circunstancia de que, por lo menos en la segunda, por ejemplo, pensé que ella iba a tener más peso como personaje, porque, pues, como vemos en la segunda, la familia es lo primordial para él, ¿verdad? Y pensé que ella iba a tener un rol un poco más profundo. En el caso de Michael, desde el saque, hay algo que siempre le intenta esconder a ella. No, ¿verdad? No, como que no. Sí, iba a decir algo correcto. sí, no, lo que pasa es que lo que Jerry dice es muy real. En la época que fue, pues las mujeres no tenían voz ni voto, y en ese mundo mucho menos, ahí mandaba el hombre. O sea, no hay mucho, pero sí las películas crearon unos personajes, y yo creo que hay dos solamente que tienen algún peso, y es la esposa de Michael, o sea, ella, que tiene un peso porque es la mamá, la madre de sus hijos, y el otro es Connie, que es la hermana. Por alguna razón, él siempre escuchaba a la hermana. Aunque él mató a su propio hermano antes de matarlo, ella le dijo, perdónalo y habla con él. Y él lo hace. Él va donde él y habla con su hermano como quiera. Claro, tenía unos planes ahí. Pero él siempre escucha a su hermana. Por alguna razón, él escuchaba a su hermana. So, me parece que y eso eso pasó en la primera película, en la segunda, en la tercera. Pasó en las tres. Y la esposa obviamente está presente ahí en las tres también. El director hizo algo que trajo a su hija a la tercera para darle un peso a la película, a la escena final específicamente, que hubiese... Sí, pues es una escena impactante al final. Sí, sí, yo creo que fue con esa intención. Yo creo que específicamente esos tres personajes son los que tienen algo de peso a mí. Fuera de eso, pues sí, no había mucho que hacer con ellas. Y si tú te fijas, el personaje de la hermana de Michael, en la primera película es mínimo la influencia es mínima. En la segunda es un poco más, y ya en la tercera, pues ya es que ella hasta discute con él y hasta ya es otra época, una época ya más presente donde ya la mujer tiene más, o sea que en ese sentido, pues la fueron llevando poquito a poco hasta lo que era la realidad del momento que se está viviendo en la película. Yo creo que la hicieron muy bien. Sí, lo trabajaron bastante, bastante bien. Ustedes, a ver cómo hago esta pregunta. Si ustedes fueran los directores de esta trilogía, ¿le harían una cuarta parte o la dejarían ahí donde está y no la tocarían más? ¿De una cuarta parte? Pues, ok, perfecto. Hay mucho que ahondar ahí, porque sí, uno no toca el personaje, porque el de Vinny Corleone uno lo puede desarrollar, pero o lo deja ahí y no lo tocan más. Ángel, ¿qué tú piensas? Pues yo creo que yo lo dejaría como terminó, claro. Si van a hacerlo más sucesor a Vinny, ¿verdad? Que era el sobrino, pues pienso que para la tercera debieron haberle dado más screen time, ¿verdad? Eso es lo que yo pensé de esa que cuando la empecé a ver, yo pensé que él iba a tener más desarrollo. Sí lo tiene, pero llega un punto que la historia como que cambia de rumbo, entonces vuelven a la familia y cambian otras cosas políticas, religiosas, por el hecho de que Michael quiere irse un poco más legit, dando dinero a la iglesia y todo. Yo pensé que él se iba a quedar como sucesor, a lo que por lo menos
te lo iban a dar a demostrar al final de la película. Y él empieza siendo bastante, él para mí fue mi personaje favorito en la tercera, pero pensé que lo iban a ser mejor. Yo creo que ese arco con él hubiera sido una película como de media hora. Porque con el temperamento que tiene ese personaje y lo imprudente que es, no creo que él no hubiera durado mucho tiempo en la cabeza de la familia. No tenía la madurez, no tenía la paciencia que requiere ser el jefe Sí, era como, ese trabajo de la familia, la prudencia, era no por impulsivo, por lo que sí. Y no sé, quizás por eso, ¿no? Es un personaje que no, un personaje muy bueno. A mí me encantó lo que él estuvo en en esa tercera película, pero no lo desarrollaría más allá. Es increíble porque mencionaste algo que me hace pensar que Michael era muy pacífico, tenía una formación militar, pero por alguna razón yo sentí que él iba perdiendo la paciencia cada película. La tercera, él es demasiado explosivo también, te mantiene tranquilo, pero él le gritaba a todo el mundo, era como que este tipo está perdiendo la paciencia. No sé si era la edad, no sé si es el personaje, ¿verdad? Porque, Bueno, y sí, ya uno con la edad, y tú eso lo tienes que saber porque está entrando ahí. a lo mejor se quedó algo de Tony Montana ahí todavía, quién sabe, porque la tercera salió después de River, pero Tony Montana vino después, él hizo Tony Montana y al revés, y ellos tienen una similitud, porque Tony Montana era muy explosivo, Michael era muy pacífico, pero Tony Montana, pero sí, sí era muy explosivo, demasiado. Era lo que era el sobrino, pero en esteroide, porque Tony Montana era más explosivo que Vinny Calvione como quiera. Sí, y además que por lo menos aquel venía de una familia adinerada, que tenía unos modales y unas cosas. Este ni eso, este era el gareto. No, no, Tony Montana era él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por contar de tener poder. So, para ustedes, ¿cuál es la mejor interpretación de esta saga? ¿Es Marlon Brando? ¿Es Al Pacino? ¿Es Robert De Niro? ¿O es Andy García? Parece obvio, pero Sí, yo me voy también con Marlon Brando. Marlon Brando. Sí. Jerry, ¿cuál es tu contestación a eso? Y Marlon Brando. Brando. Ángel, yo me voy con Michael, a pesar, y no de verdad menospreciando la de Marlon Brando, pero pues el desarrollo de él es bastante notable desde la primera a la segunda, ¿verdad? Claro, tampoco es que él va cambiando mucho, obviamente, como tú dices, él va perdiendo la paciencia a través de las películas. Cambió bastante porque en la primera él no quería saber de los negocios, él no quería, no. Sí, él no quería saber nada de la familia, obviamente, una vez el papá entra, ¿verdad? Y peligro de morir, pues ahí es que él decide tomar, ¿verdad? La acción por su propia cuenta, obviamente estando con la familia, y obviamente una vez que Sony muere, pues ahí es que él toma el lugar como ¿verdad? Sucesor de su padre, pero yo creo que yo me quedo con Michael. si Vito Corleone estuviese vivo ahora mismo, él te haría una oferta que tú no podrías rechazar. Y es que abandonaras el podcast de una. De sí, sí, estuvo por encima de Marlon Brando, que tenerlo. No, yo nunca dije que estaba por encima de Marlon Brando, yo dije que a mí me gustó más la interpretación de Michael Corleone, obviamente porque, pues, sigue hasta la segunda y obviamente Vito no es Marlon Brando en la segunda, es Robert De Niro y tampoco menosprecio a Robert De Niro, pero pues yo me quedo con Michael, sorry, pero que están por Pues porque está desde el principio. A ver, ya tú. Que tienes que cargar esa cabeza encima de los hombros eres tú, no somos nosotros, pero tranquilo. Tu opinión la respetamos. Y lo de, volviendo a lo de ahorita, hacer una culpa. Toca, Ángel, que si tienes alguna mascota, no, un perro, no, tranquilo. tienes un poco de suerte, pero ya buscaremos algo. Ya buscaremos algo. ¿Qué iba a decir, Ole? No, que volviendo bendito a lo de ahorita de lo de la cuarta parte, yo digo que ya ese arco ya está completo también, que no deberían hacer una cuarta parte. Ok. Ahora sí. Dime. No, dale, continúa. No, dale. No, porque yo digo que el arco está completo porque se demostró como que el ascenso, la corrupción y después las consecuencias. So, eso fue un full circle ahí en esas seis películas. Sí. No solo eso, que él al final quería redimir, quería salirse, quería limpiar y con eso no puedo dejar. No, fue algo bien
bien real que se puede traer a la actualidad y no cambiaría nada. La figura de la iglesia estaba muy presente en esa tercera película. Sí, sí, sí. Y ya para ir casi terminando, ¿ustedes le harían un remake a esta trilogía, a esta saga? Y cuando hablo del remake, es que pudiesen solucionar, son pequeños los problemas que pudiese tener, puede ser el pace de las películas, que pudiese resultar muy lento para muchas personas. Escenas muy largas, muy tediosas, pero eso lo pueden resolver con un remake. ¿Ustedes harían un remake o la dejarían tal y como está? No la tocarían nunca. Jorge, ¿qué tú harías? No, yo no daría remake, porque sí, los directores para hacerle un buen remake lo hay, y los actores también lo hay. Pero también para la época que esas películas salieron, por ejemplo, hoy estamos viviendo en un mundo bien rápido. Voy a interrumpirte. Los actores y los directores lo hay, pero dejándome llevar por la opinión anterior de Ángel, pondría a Sylvester Stallone a hacer del padrino. Digo, no sé, pienso. Y él con nada, el del padrino, ¿eh? Y ven del Stallone. Pero nada, contigo, ole, contigo. Ay, Dios mío. No, pero yo creo que también, no, eso ha sido afectado por pues, para la época, yo imagino que para la época que salió, obviamente, nosotros no estábamos vivos para ese tiempo, eso no la pudimos ver en el cine para saber si, la encuentro muy larga o no. Pero yo entiendo que eso ha sido afectado a través de los años, como que estamos, como dije ahorita, estamos viviendo en un mundo tan rápido que quiere ir a las millas que, para mí, las películas como esta tienen su pacing perfecto, ¿verdad? Esa es mi opinión. So, no le haría un remake, pero como dije, el calibre, o sea, los directores lo hay, los actores lo hay, como tú dijiste. O sea, el potencial lo hay, pero yo no tocaría esas películas. Y yo me imagino que en un futuro lo van a hacer. Bueno, todo es posible. Fíjate, yo desde ayer, ¿verdad? Ayer nos había hecho la pregunta y pensé que tengo una respuesta por la tercera. No sé si, ¿verdad? Cae como respuesta para la pregunta, pero ya prácticamente hubo un remake con la tercera y cambió un poco el pacing, que eso yo creo que, no sé si considera remake o simplemente un director's cut. No sé qué tú crees. Pues yo creo que es eso, en un Director Scott, porque es la misma película, lo que pasa es que le cambiaron al principio algo que no le he visto, no he visto cuál es todo, pero al final yo busqué la información y el final hay algo también ahí. Que cambia algo al final. Y como te digo, creo que hay un cambio de orden de ciertas cosas que son demostradas en la película que tal vez si fuese necesario, que para mí no es necesario para las primeras dos, para la tercera, pues ahí yo te digo que, vuelvo y digo, tengo que verla para entonces ver qué tan diferente es sobre la original a la del 2020 o 2022. Con las primeras dos, no, yo creo que no hace falta. Ya en la tercera, pues ya se hizo, por lo menos yo tengo que verla. Pero con las primeras dos no creo que sea necesario un rip para una base. Sí. ¿Tú lo harías? No, porque esa lenta no significa que es mala, al contrario, va desarrollando, es como yo había comentado, la primera. Iba para el disco otra vez, sí. Se salvó ahí. Sí. Metiste la búsqueda. Pues mira, a menos que sea un Snyder Cut o algo así, no, por nada, lo va a pedir, así, lo van a seguir. Yo creo que lo deberían tocar, pero estoy casi seguro que en algún momento no muy lejano, eso muy bien puede pasar. Y si pasa, pues yo espero que escojan un buen director, un director, de estos directores bien metódicos, bien serios, y que obviamente para que las generaciones de ahora la puedan ver y realmente puedan sentarse a verla, tienen que acelerarle el paso, quizá obviar algunas escenas que son de tipo melancólica o de tipo más dramático que el espectador más joven no va a apreciar y lo que puede hacer es que lo desanime. Y yo creo que no me gustaría que lo hicieran, pero si de todas maneras lo van a hacer, lo gustaría al menos que escogieran un buen cast y un buen director y un buen productor. Pero de mi opinión, no deberían tocar. Ok. Que es el problema también con todo también hoy día, que es universos compartidos, los spin-offs, precuelas, secuelas, y ellos por lo menos se atrevieron a hacer algo que no muchas franquicias hacen, y es terminar ya once for all. Y si fuese, No creo que esta saga, lo dije anteriormente, la influencia de ellos se siente a través de los años y de los tiempos.
Pasó con Scarface, pasó con Peaky Blinders, que es la más reciente, pasó con Goodfellas. Los Sopranos. Cuánta película está ahí presente, Goodfellas, sí, y no estaba, pero con Los Sopranos yo creo que se siente bien directo mucho a la influencia de esta saga. No sé cómo ustedes lo ven, si quieren opinar sobre algo más. Y si fuese el mismo Francis Ford Coppola que la decidiera volver a hacer. Digo, él todavía sigue por ahí, ¿verdad? No, yo no sé si él... Pero sí, Él tuvo el mayor fracaso de la historia del cine, yo creo, con una película de un budget de casi $200 millones y solamente se echó 140. sí, fue la de Megalopolis, sí. Pues Si ese es reciente. como elección, y tal vez, ¿verdad? Pregunto qué creen, si la hiciera alguien como por ejemplo Martin Scorsese, que el mismo Francis Ford Coppola quería que él dirigiera la segunda, lo que pasa es que el estudio lo dejó aparte. Oh, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? Si él la fuese a dirigir, La última película que yo vi, digo, que yo recuerde, fue The 80s. Bueno, duró 4 horas. Duró 4 horas. Tremenda película. Y es excelente. El problema es sí, y de nuevo, sí. Y ahí Ese sucede, probablemente Robert De Niro haga de Vito Corleone. Ya vio. Ahora lo puede hacer de... sí. O si no, que pongan al muchacho que está haciendo, ¿verdad? Digo, no va a ser lo mismo. En la película que están haciendo, desarrollando de Marlon Brando, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? Billy Zane. Que hay maquillaje por ahí de la acción de Marlon Brando y sí. Que se ve brutal. Que le hizo el maquillaje, sí, en verdad que se parece. Pero hay mucha gente que pudiese participar, incluyendo el muchacho este que sale en Dune. y Madrid Chalamet. Tienen como que facciones así italianas y sí, hay mucha gente por ahí que pueden ir. Bueno, él podría hacer de maestro. Sí, lo veo, lo veo. Hay mucha gente por ahí que si uno se puede hacer el cast, sí, hay mucha gente. Hasta el mismo de Peaky Blinders también, o sea, Cillian Murphy también. Ahí lo que hace falta es lo que hace falta es el director. Como la imagen que les envió ahorita éramos ustedes. Sí, que están todos los mafiosos, está Tony, está Michael, está Vito, pero interpretado por Robert De Niro. Robert De Niro, sí. Ahí está, yo creo que hemos tocado prácticamente todo sobre El Padrino, así que nada, ha sido un placer y nos veremos entonces la próxima. Nos veremos en la Perfecto, se cuidan. Saludos. I have enough